hemos empezado una serie anteriormente del libro de Daniel y vamos a ir viendo algunos capítulos del libro de Daniel de lo más adelante. Y nosotros iniciamos con el capítulo 1, del 1 al 9, y la serie se titula en general, Daniel y sus amigos exaltan a Dios con sus vidas. Daniel y sus amigos exaltan a Dios con sus vidas. Y el mensaje pasado nosotros habíamos visto desde el versículo 1 hasta el 8, y terminamos con el 8 donde dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida de la porción del rey que le daban a él y sus amigos. Y ahí nosotros hablábamos del rey Joacín, del contraste que hubo entre el rey Joacín y su padre, de cómo este fue todo lo contrario a lo que su padre había hecho. Su padre se había acercado a Dios y este buscaba intencionalmente alejarse de Dios. Vimos también cómo Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos a Babilonia, tuvieron un tiempo en Babilonia cautivo, y esto es todo lo que estamos viendo hasta aquí. Y vimos también cómo Daniel y sus amigos, en medio de esta situación que estaban viviendo, estaban procurando obedecer y servir a Dios, aún en medio de la esclavitud. Y Dios entonces nos guiaba en aquella ocasión a ver las consecuencias que ocurren cuando un corazón está contaminado. Cuando nosotros dejamos que el corazón se nos contamine, vamos a actuar y vamos a caminar de forma o maneras muy contrarias a las que Dios quiere que nosotros caminemos. Y eso era lo que veíamos anteriormente. Poniéndonos entonces en contexto, el día de hoy nosotros vamos a ver los versículos del 9 al 21, y el tema que tenemos para hoy están en los mismos versículos. Puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad. Puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad. Y vamos a ver, y ya hemos visto dónde y frente a quiénes. Primero vamos a ver qué es gracia, según el diccionario común que nosotros conocemos, el Larousse o cualquier otro diccionario. Conjunto de cualidades o cualidad particular que hace que quien la posee resulte agradable frente a los demás. Tú tienes una gracia que cuando yo te veo me resulta agradable frente a mí o tú frente a los demás. Pero cuando nosotros vemos la gracia como la Biblia la enseña, dice que la gracia tiene que ver con un regalo o un don inmerecido entregado justamente por las misericordias de un Dios santo, no por méritos terrenales ni por obligaciones divinas. No es que Dios está obligado a dármela, ni tampoco que sea algo que yo lo tengo que reclamar porque es un mérito terrenal que yo me lo he ganado. No es así. Cuando hablamos entonces de buena voluntad, alude a la intención en que se realizan las acciones, que en este caso está orientado al bien, buena voluntad, al bien. Todo acto voluntario es consciente y de libre elección, pero puede esconder un deseo no muy favorable detrás de una voluntad que puede parecer buena, pero detrás se puede estar escondiendo algo que realmente no lo sea. Pero diferente a esto, una buena voluntad, según la Biblia, encontramos que cuando los ángeles vienen a anunciar el nacimiento de Jesús a los pastores, según Lucas 2, 12 al 14, ellos usan una palabra que tiene que ver con esta que nosotros queremos resaltar el día de hoy. Y después de darle algunas señales de lo que iba a acontecer, ellos les dicen, Lucas 2, 12 al 14, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestes que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad
para con los hombres. El nacimiento de Jesús anunciaba esa buena voluntad para con los hombres. Entonces, es parte, lo que hemos visto, tanto la gracia como la buena voluntad que va en nuestro tema el día de hoy. Esto es parte de lo que veremos en la vida de Daniel, presentado en esta segunda parte de la serie Daniel y sus amigos exaltan a Dios con su vida. Es por ello entonces que nosotros vamos a entrar a nuestro primer encabezado, y como le dije anteriormente que mantenga la Biblia abierta en estos versículos, vamos a leer entonces del 9 al 12, y vamos a leer, tomando como referencia el encabezado, Daniel estableció un modelo de vida en medio de la esclavitud. Daniel estableció un modelo de vida en medio de la esclavitud. Leemos. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea nuestro rostro más pálido que los demás, que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbre a comer y agua a beber. Luego, después que Daniel propuso en su corazón, él comienza a negociar con el jefe de los eunucos para que le pudieran dar a ellos solamente legumbre y no de la comida de la porción del rey. Y decíamos anteriormente que detrás de la comida no era simplemente la comida, sino que se envolvía toda una adoración a ídolos que iban dirigidos en Babilonia, que tenían que ver también con la comida. Entonces, fue por la gracia de Dios en Daniel que el jefe de los eunucos escuchó las palabras de Daniel, intentó probar el método propuesto por él de no comer la comida y beber del vino instruido por el rey. Era una responsabilidad directa del eunuco poder alimentarlo o acatar la orden del rey para que esos muchachos estén sanos y saludables. De lo contrario, los versículos nos muestran que su vida estaba en peligro. Y es cuando él le dice: pondrás mi vida en peligro contra el rey cuando vea que tu rostro está diferente a los demás muchachos. Hagamos la prueba. Daniel quiso hacer una prueba durante un tiempo y decidió, en medio de la situación que se encontraba, honrar a Dios, modelar un estilo de vida en medio de la esclavitud. Nosotros también podemos ver que, al igual que Daniel, también Jesús, rodeado de los escribas y los fariseos, estableció un modelo de vida, no una simple apariencia, sino un modelo de vida que tiene que ver más que con una apariencia física. Jesús, en Mateo 1, del 1 al 12, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, no es 1, yo creo que es 12, pero ahora se me ha... Denme un momento. Okay. Tengo el versículo extraviado, pero antes de terminar yo se lo voy a dar. Pero donde se encuentre es en el libro de Mateo, no es el versículo 1, sí es el capítulo del versículo que le voy a decir más adelante, del 1 al 12, y es la historia de Jesús hablando sobre los escribas y los fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no os hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Quieren poner, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes,
hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres. Ese es su fin, eso es lo que procuraban. Pues ensanchan sus filaterías, y esta palabra nos llama mucho la atención, porque ¿qué significa entonces la filatería según estos versículos y el tiempo en que Jesús, 23 del 1 al... Ok, muchas gracias. Gracias por recordarme. Ustedes ven que solo yo no podía. Mateo 23 del 1 al 12. Ahí estamos mejor. Muchas gracias. Ok, entonces, seguimos aquí. Dice, antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías. Cuando Jesús estaba refiriendo a ellos en este punto en específico, se refiere a una pequeña envoltura que los fariseos se hacían en las manos. La hija de Ramón trajo una cinta que era muy parecida. ¿Dónde está ella? Se fue. Ay, qué bueno. Pero ella tenía un ejemplo de esta cinta cuando Jesús estaba hablando de la filatería, que era como un pedazo de cuero fino que se enredaba en todas las manos, y en ese pedazo de cuero habían versículos del Antiguo Testamento que estaban escritos en esa cinta. Entonces Jesús le está diciendo que ellos ensanchan su filatería, le ponen una distancia más para que puedan ver que ellos sí andan acorde a la palabra de Dios y que andan con ella arriba. A esto se refería. Luego sigue diciendo, y extienden los flecos de sus mantos. También los fariseos utilizaban un tipo de manto que se ponían en el medio del cuerpo, que bajaba como por esta altura, después de ponerse la ropa que ellos utilizaban, era un tipo de manto, y este manto tenía unos cordones que salían por los lados, y eran como unos flecos, y ese manto en específico se llamaba talí. Lo que el talí tenía en ese manto era una representación de que ellos sirve como medida para reconocer la remembranza que ellos tienen de los mandamientos de Dios, sobre cuánto conocimiento tenían de los mandamientos de Dios. Es decir, que esta prenda es un recordatorio de lo que debemos hacer y de lo que no se debe hacer. Y Jesús está atacando eso. Ellos hacen todo esto y tienen eso en sus manos. Y sigue diciendo, y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza, que los hombres lo llamen rabí, rabí. Y Jesús termina diciendo, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois hermanos. Y no me llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y de ahí en adelante, Jesús comienza a decir todos los ay que hay para los escribas y los fariseos, como un asunto de exclamación. Ay de aquellos que ponen más carga a sus hermanos. Ay, ay y ay. Jesús entonces, trayendo esto a colación, muestra en medio de ellos un estilo de vida muy diferente a lo que ellos estaban viviendo. Y en la escuela bíblica escuchábamos más tarde cómo también los fariseos, más temprano, cómo también los fariseos señalaban a Jesús y le decían, ¿por qué tú haces esto en el día de reposo? Y el hermano nos guiaba a entender que Jesús le respondió, mi Padre aún trabaja, yo también trabajo. ¿Qué importa que sea sábado para hacer una obra que tiene que ver con el reino, o que sea cualquier otro día que algunas personas han determinado? Hay una canción famosa que dice de esta manera, prefiero ser, dice, publicano antes de ser fariseo, prefiero ser el ladrón de la cruz, pero con un corazón nuevo. Al igual que Jesús demandaba de los fariseos no solamente lo que la gente podía ver, sino también lo que ellos mismos estaban dispuestos a hacer.
¿Quién más mostró entonces una vida al igual que Daniel, de acorde a lo que le agrada a Dios? Pablo, encarcelado en Roma, en el versículo 28 de Hechos, después de toda la travesía que habían pasado para llegar a Roma y que injustamente había sido llevado como preso y no habían encontrado las razones, ni los judíos habían encontrado razones de por qué él estaba preso, después que él llega y es puesto en una casa aparte y con un soldado romano, dice el versículo 17 del capítulo 28 de Hechos: aconteció que 3 días después de Pablo haber llegado, convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra los principios de nuestro Padre, ni contra la ley, ni contra lo que tenemos en la ciudad, he sido enviado aquí preso. Y comienza y sigue hablándolo y defendiendo su causa de las razones por las que él estaba ahí injustamente. Y cuando vamos al versículo 23 del capítulo 28, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolo acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. En medio entonces de la esclavitud, Daniel comenzó a exaltar a Dios. En medio de los escribas y los fariseos, Jesús comenzó a modelar un estilo de vida diferente a lo que ellos decían. Y en medio de una cárcel, injustamente, Pablo siguió predicando el Evangelio de Cristo. Una historia después de Pablo, un poco reciente, en 1675, en Bedford, Inglaterra, un famoso predicador puritano y escritor, John Bunyan, fue arrestado por predicar públicamente el Evangelio. Anteriormente había sido preso durante 12 años y en esta, por él predicar, había sido puesto preso por 6 meses. Así que en lugar de ver este nuevo encarcelamiento como una gran tragedia, lo tomó como un punto de vista optimista y dijo esto. Él escribió: he estado sin escribir mucho tiempo. Quizás esto es más que una prisión. Es como una oficina en la que puedo alcanzar el mundo con el mensaje de Cristo, pero es una cárcel. Él determinó verla como una oficina donde él puede tener un tiempo para escribir y alcanzar a otros con el mensaje de Dios. Este señor entonces fue quien escribió El progreso del peregrino durante este tiempo y es considerado una de las obras clásicas de ficción teológica más importantes del idioma inglés, habiendo sido traducido a más de 200 idiomas. ¿Cómo de un momento tan difícil tú sacas un material que dure tanto tiempo y que pueda transportar tantas verdades y tantas ideas a más de 200 idiomas? ¿Por qué? Porque al igual que Daniel, si recordamos nuestro encabezado, Daniel estableció un modelo de vida en medio de la esclavitud. Usted y yo podemos establecer un modo de vida en medio de la presión que tenemos. Nuestro segundo punto entonces va de los versículos 13 al 16. La primera prueba de 10 días es superada. Y volvemos entonces a Daniel 13 al 16. Daniel sigue diciendo: compara luego nuestro rostro con el rostro de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar,
se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. Todos nosotros muchas veces en la vida pasamos y pasaremos por pruebas, algunas de 10 días, otra de 3 meses, alguna de 3 días y 3 noches, como narra la Biblia que pasó Jonás en el vientre del gran pez, y algunas de otras maneras. Jesús y sus discípulos en medio de la tempestad, después que Jesús termina, entonces dice, pasemos al otro lado, se acuesta y en unas horas, no muy largo el tiempo, se levantó una tempestad en el mar. Y en Mateo 8, 23 al 24 dice lo siguiente, en medio de la tempestad, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el maestro dormía. Si usted ve el tiempo que los versículos dicen que entró a la barca y comenzaron a cruzar al otro lado, no fue un tiempo muy largo, sino en este sentido fue un tiempo corto. Pero ellos por esta tempestad también se turbaron. Algunos puede ser de 10 días, otros de 3 días, otro de 1 día y otro de horas. Al igual que los discípulos comenzaron a turbarse y comenzaron a clamar al Señor, tú no tienes cuidado de nosotros que perecemos y tú estás durmiendo. Y luego viene la reprensión del Señor para que ellos recuerden que pueden y deben aumentar su fe. Hombres de poca fe. Del mismo modo puede ser de horas, como la negación de Pedro presentada en Lucas 22, 33 al 34, y todos recordamos toda esta escena antes de entregar al Señor y cómo Pedro le estaba diciendo que yo te seré fiel y que yo estaré contigo. Y cuando nosotros leemos en Lucas 22, 33 dice, y dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor, como conoce lo que iba a pasar y conocía también a Pedro, le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me hayas negado 3 veces. Pedro y Jesús están en la noche hablando, antes de que se acerque la multitud a llevarse preso a Jesús, y ya Pedro había comenzado a negarle inmediatamente, se llevaron a Jesús. Matthew Henry de estos versículos dice lo siguiente, o dice una frase que quiero resaltar. Los que desean destacarse en sabiduría y piedad deben aprender a someter el cuerpo. Fin de la cita. ¿Por qué? Porque muchas veces humanamente yo puedo sentir una presión frente a algo y mi fe flaquear. Yo puedo sentir una tormenta en medio de una barca y yo sentir que ya nos vamos a morir. Entonces, los que desean destacarse en sabiduría y piedad deben aprender a someter el cuerpo y llevarlo a Dios. La tentación vendrá, el temor aparecerá, nuestra barca será sacudida por los vientos fuertes de la vida. Ejemplo de ellos, esta semana, y hemos estado orando continuamente por muchos hermanos que nosotros tenemos enfermos aquí en la iglesia. La enfermedad vendrá, la tormenta vendrá, los vientos sacudirán nuestra barca. Pero el Señor ha sido fiel en medio de la tempestad y nos ha sostenido para recordarnos que nosotros dependemos de Él. Dios ha sido fiel. En tercer lugar, vemos entonces en los versículos 17 al 21, méritos entregados por pura gracia de Dios. ¿Qué sigue diciendo los versículos 17 al 21? A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor,
Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Aquí vemos, cuando ellos fueron llevados ante el rey, cómo los encontró. Nos narran estos versículos 10 veces, hace como una alegoría para resaltar que eran mayores en conocimiento que los que estaban en el mismo lugar, o a lo mejor con otra actitud distinta. Entonces, ¿qué nos lleva a eso a pensar? Ese mérito no fue porque ellos comían legumbre, ese mérito fue porque ellos reconocieron a Dios en medio de la situación en la que estaban viviendo como esclavos, y decidieron creer y someterse más a Dios que seguir las corrientes que gobernaban en Babilonia en ese momento. Pero aquí en más, nosotros vemos en la Biblia que Dios le puso esta gracia y esta buena voluntad delante también de un rey. Después de José pasar por un tiempo en la cárcel, y nosotros conocemos la historia, preso también injustamente por una calumnia de esta mujer de Potifar, Dios en su soberanía orquestó un cambio en la vida de José por su pura gracia. Y nosotros leemos en Génesis 41, del 37 al 40, y dice lo siguiente para recordar la historia. Y yo quiero que podamos ver a Dios con lo que está diciendo Faraón a partir del versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Subrayemos, es Faraón que está exaltando el Espíritu de Dios en la vida de José. 39. Y dijo Faraón a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Eso fue por gracia. José estaba en una cárcel, olvidado. No había forma, pero Dios lo orquestó para que el copero se acordara de este evento que tuvo años después con José. Recuerden que la gracia es un mérito, un regalo de parte de Dios, no por voluntad humana, ni por cosas que yo haga humanamente, sino meramente por Dios. Como creyente, algunas veces sabemos que hemos ofendido a Dios de tantas formas que no somos merecedores de su gracia y su buena voluntad. Pero es que yo te he ofendido tanto, Dios, que yo entiendo que yo no merezco ni tu gracia ni tu buena voluntad para conmigo. Pero es justamente en esos momentos que nosotros debemos recordar las palabras del salmista en el Salmo 51, del 1 al 3, y puede ser una oración para nosotros en medio de cuando yo recuerdo que no merezco la gracia de Dios ni su voluntad para mí, comenzar de esta forma: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Primero resaltamos a Dios, pero luego comenzamos a reconocer cuál ha sido nuestra situación pecaminosa, dónde estamos y por qué lo necesitamos a Él. Y de ahí en adelante todo lo que venga y todo lo que ha venido ha sido por su pura gracia, no por ningún mérito y no tampoco porque yo tenga el derecho
de reclamarle nada a Dios porque humanamente yo haya actuado de una forma u otra. Y no porque yo quiera parecerme a los fariseos, ni por un estilo, ni por una forma, ni por un hablar, ni por un decir, sino más bien, porque ya sea que estemos de una forma o estemos de otra, Dios lo ha permitido. Y cuando yo me encuentre que no soy merecedor de esa gracia, puedo ir delante de Dios reconociendo que por sus misericordias, yo apelo a su misericordia, yo apelo a su Hijo Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí, por nuestros pecados, por nuestra concupiscencia y por nuestras vidas que quieren continuamente solamente fallarle a Él. Donde vemos también un evento que fue puramente por su voluntad, la elección de María, la madre de Jesús. Cómo Dios reconoció que ella era virtuosa, cómo Dios la eligió a ella para que fuera la madre terrenalmente que iba a dar a luz a Jesús. También vemos por su gracia, su voluntad y su misericordia el llamamiento de Pablo a los caminos del Señor. Pablo va camino a Damasco con orden de apresar y aprender a los cristianos. Y el Señor se le aparece. Humanamente usted entendería que Pablo merecía que el Señor le diera su salvación. Humanamente usted entiende que usted merecía que el Señor le regalara la salvación. No hay forma humanamente, por eso nosotros debemos estar tan agradecidos por un regalo y una gracia y una voluntad tan inmerecida entregada a nosotros. Un oro en vasos de hombres imperfectos. De estos versículos del 17 al 21, Matthew Henry dice lo siguiente y comenta de ellos: Daniel y sus compañeros se mantuvieron en la fe y Dios, resalte la palabra bien aquí, y Dios lo premió con eminencia en el aprendizaje. ¿Quién lo premió? Dios. Lo premió con eminencia en el aprendizaje. Ojo con esto. Si usted es de los que le ha dado muchos problemas poder aprender o estudiar algo en particular, oremos a Dios con este pasaje y decirle: Señor, mira, así como tú pusiste gracia con Daniel para que él emprendiera la lengua, para que él emprendiera los idiomas, para que él pudiera estar delante del rey, dame esa gracia que tú le diste a él para yo entender las materias o para yo entender las situaciones que estoy pasando que no me encajan. Los jóvenes piadosos deben aprender a esforzarse para ser mejor que sus semejantes en las cosas útiles. Ellos todos estaban en el mismo lugar, estaban comiendo de la misma comida y estaban aprendiendo de los mismos maestros, pero Dios a estos cuatro le dio una gracia diferente. Y yo pregunto entonces, ¿qué modelo de vida tendremos en medio de tanta hostilidad que nos rodea hoy por todas partes? ¿Qué modelo de vida tendremos nosotros en medio de tanta hostilidad que nos rodea por todas partes? Esa es una pregunta retórica, pensemos. ¿Cómo percibiré las dificultades de la vida diaria? ¿Cómo la percibiré? Si Jesús estaba con los escribas y los fariseos, si Daniel estaba preso y cautivo en una nación contraria, si Pablo estaba preso injustamente, si el creador del peregrino también estaba preso injustamente, y los cuatro coinciden en que decidieron ver lo que le estaba pasando con su vida de una manera bíblica y personal y de una manera también que agrada a Dios, nosotros entonces, ¿cómo lo veremos? ¿Cómo lo interpretaremos lo que nos esté aconteciendo a nosotros en la vida? ¿Cómo lo interpretaremos? Y me decía Paola esta mañana, puede ser causa de la edad, como pueden ser causa también de mi ansiedad, como puede ser causa también de mi desesperación, que cualquier cosa me estresa o me desespera. Yo pregunto, si ellos tuvieron esta situación y nosotros no estamos presos,
¿Cómo percibiremos las dificultades de la vida diaria? Mañana tendremos dificultades. Cuando lleguemos a la casa tendremos dificultades. ¿Cómo la percibiremos? ¿Qué opción tendremos? ¿Yo quiero ver a Dios en medio de lo que me está pasando o yo quiero seguir quejándome en medio de lo que me está pasando? Pensemos. Debo aprender a reconocer, y esto es algo que quiero poner un asterisco. Yo debo aprender, y hermano, ustedes deben aprender a reconocer la gracia de Dios en hombres y mujeres. No solamente a querer envidiarla o poner trabas cuando a alguien sí le sale bien, o a querer minimizar lo que alguien hace porque sí le sale mejor que tú. No solamente eso, sino también que yo debo aprender a reconocer qué gracia tiene mi hermana o mi hermano que no tengo yo, y vamos a desarrollarla juntos. Según Pablo escribiendo, siendo un solo cuerpo, dice, y tomé esta idea de aquí, somos un cuerpo. Si tú cantas mejor que yo, dirígeme en la adoración. Si tú conectas con la gente de una forma increíble, muéstrame a Dios haciéndolo. Si yo no puedo hacerlo, enséñame. Si tú oras de manera tan simple, pero poderosa en Dios, oremos juntos. Yo quiero poder reconocer la gracia de Dios que hay en tu vida, pero tampoco quiero que te me vayas lejos, mantente cerca. Que mi orgullo y la situación por la que yo esté pasando en el momento no me lleve a ver la gracia o la voluntad de Dios en un hombre o una mujer como una amenaza para mi vida, sino más bien como un beneficio que Dios me proveyó estar cerca de ti, hermana, o de ti, hermano, para yo ver algo diferente que no estoy viendo. ¿Cómo hacerlo en el reino de Dios? Así como la voluntad de Dios estuvo y la gracia de Dios estuvo con Daniel, sigue estando con hombres y mujeres como tú y como yo. No lo veas como una amenaza. Cuando tú necesites orar por gracia, cuando tú necesites orar porque los problemas nos están envolviendo, Daniel, Pablo, Jesús, Jonás, tenemos muchos ejemplos que estuvieron en momentos difíciles y en lugar de correr de Dios, se acercaron a Dios. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.